Ayer 22 de octubre de 2025 se marca un hito en la política de defensa del Perú durante su presentación ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. El presidente del Consejo de Ministros anuncia la creación de un Fondo de Defensa Nacional vinculado a un porcentaje del canon minero, un fondo cuya lógica, transformar un recurso natural en instrumento de soberanía, modernización y disuasión. Pero, ¿qué significa realmente este anuncio? ¿Cómo se propone implementarlo? ¿Y qué se busca lograr? Vamos por partes. El anuncio de destinar parte del canon minero a un fondo permanente para la defensa nacional marca un punto de inflexión histórico en el Perú. Por primera vez, el crecimiento económico del país se vinculará directamente con el fortalecimiento de sus Fuerzas Armadas. Esto significa que, a medida que la economía avance, también lo hará la capacidad disuasiva del Estado. Ya no dependeremos de presupuestos congelados ni de decisiones coyunturales. Habrá una base sólida, dinámica y sostenible para la seguridad del país. Este fondo no solo servirá para adquirir aviones de combate multirol, radares 3D, transporte estratégico o drones nacionales, sino que impulsará una nueva industria de defensa peruana capaz de generar empleo, innovación y transferencia tecnológica. Cada sol invertido en defensa retornará en desarrollo, en polos industriales activos, en empresas locales produciendo piezas, software o mantenimiento, y en universidades vinculadas a proyectos de ingeniería y electrónica militar. Además, el fortalecimiento militar traerá efectos colaterales positivos. Un país con fuerzas armadas modernas transmite estabilidad y confianza a la inversión extranjera, protege su infraestructura energética y minera, y mejora su capacidad de respuesta ante desastres naturales. En otras palabras, no se trata solo de más armas, sino de más soberanía, más trabajo y más futuro. Este nuevo esquema convierte a la defensa nacional en un motor de desarrollo económico. Es la señal de que el Perú empieza a entender algo esencial. Sin seguridad no hay progreso y sin progreso no hay nación fuerte. Con este fondo, el país no solo se blinda, sino que se prepara para un siglo donde la paz dependerá de la capacidad de defenderla. Con eso cubierto, pasemos al panorama técnico operativo, fiscal y geopolítico que sustenta y condiciona este fondo. Desde el punto de vista técnico, la defensa peruana arrastra décadas de subinversión, con un presupuesto para 2025 que ronda aproximadamente 1% del PIB, escaso crecimiento nominal y una estructura en que cerca de la mitad del gasto se va en salarios, pensiones y prestaciones, mientras que la parte destinada a bienes, servicios, mantenimiento y operaciones es muy reducida. Esa configuración presupuestaria ha dejado a las tres ramas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, con equipamiento obsoleto, cazas viejos, patrullaje débil, vehículos blindados y sistemas antiaéreos desactualizados. El nuevo fondo aparece entonces como una respuesta técnica a esa brecha, garantizar que haya recursos para adquisición, mantenimiento y modernización sostenida. En el ámbito fiscal, el uso del canon minero como fuente plantea ventajas y riesgos. Por un lado, el canon representa montos muy significativos, porque proviene del 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras por la explotación de recursos metálicos y no metálicos. Históricamente, sin embargo, ha habido una crisis de ejecución presupuestal. Regiones y municipios acumulaban miles de millones de soles sin gastar, lo que permite argumentar que una parte dedicada a defensa podría rendir mejor. Pero por otro lado, el canon es volátil, los precios internacionales de los metales, la producción minera y los costos operativos fluctúan, lo que dificulta que el financiamiento del fondo sea realmente predecible a largo plazo. Por ello, parte del diseño deberá contemplar mecanismos de estabilización o amortiguación de esa volatilidad,
Se plantea que los proyectos financiados no sean solo compras de armas, sino que incluyan cofabricación, industria nacional de defensa y vinculación tecnológica. En el plano geopolítico, el anuncio no se produce en el vacío. La región andina vive dinámicas de competencia militar silenciosa, tensiones transfronterizas, amenazas híbridas, narcotráfico, minería ilegal, terrorismo residual. El Perú ha operado históricamente con debilidades en materia de disuasión. Mientras sus vecinos realizan compras significativas de armamento, él permanecía rezagado. Un fondo de defensa robusto permitiría al Perú situarse en una posición más fuerte, tanto para disuadir amenazas tradicionales, control del espacio aéreo, marítimo, patrullaje en la Amazonía, como para responder a los retos asimétricos. Además, el trasfondo global importa. ¿Te apasiona el mundo militar y quieres entender todo el poder de nuestras Fuerzas Armadas? Descubre su historia, estrategias y cómo están transformando el Perú del siglo XXI. Conviértete en todo un experto en el tema y sé un patriota informado. No pierdas esta oportunidad. Dale clic en la descripción de este video y descarga tu colección ahora. La rivalidad entre las grandes potencias en la región, el control de minerales estratégicos, hacen que el Perú esté más involucrado de lo que muchas veces se percibe. Por ejemplo, al combinar una política minera reactiva con una política de defensa proactiva, el país apunta a no quedar en posición de vulnerabilidad frente a agendas externas. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos y desafíos que podrían truncar esta iniciativa? En primer lugar, la oposición política y social. Las regiones productoras podrían percibir la medida como un recorte de sus recursos constitucionales, lo que podría generar conflictos descentralistas o movilizaciones regionales. En segundo lugar, los desafíos institucionales. Sin una gobernanza robusta, sin transparencia, el fondo podría derivar en discrecionalidad, corrupción o simplemente quedar en letra muerta. En tercero, la sostenibilidad financiera. Si la parte del canon destinada baja por caída de precios de metales, el fondo no podrá cumplir sus objetivos. Finalmente, el riesgo de escalada regional. Si el Perú adquiere armamento significativo y otros países lo perciben como desequilibrante, podría aumentar la carrera armamentista en la región y generar tensiones diplomáticas. Frente a ese escenario, podemos proyectar 3 posibles escenarios para el futuro del fondo. En el escenario optimista, si el mecanismo se aprueba con claridad, si se establece un porcentaje fijo del canon, si la industria nacional se activa y los proyectos de modernización avanzan, el Perú logrará una fuerza de defensa más moderna, una industria propia, mayor presencia estatal territorial y una estrategia de soberanía real. En el escenario intermedio, se aprueba una versión moderada, por ejemplo, un porcentaje menor del canon, transición gradual, se fortalece la transparencia, se avanza en la industria nacional, pero con tiempos mayores. La modernización avanza, pero se requieren más ajustes. En el escenario pesimista, la iniciativa se diluye, las regiones se rebelan, la ejecución es deficiente, la parte del canon destinada flaquea y el fondo queda en promesas sin impacto real, lo que dejaría al Perú con las mismas brechas de defensa que hoy. Para cerrar, este anuncio del Fondo de Defensa Nacional vinculado al canon minero es mucho más que un titular. Es una apuesta por redefinir el modelo de seguridad del país, por articular desarrollo, industria, recursos y soberanía. No es un simple aumento de gasto militar, es una propuesta de Estado estratégico. Pero como toda gran propuesta, su éxito dependerá del diseño institucional, del cumplimiento, de la transparencia, del consenso social y político, y de la capacidad de convertir la renta minera en una palanca de cambio real. Confiamos en que esta redefinición de la defensa peruana cambiará la historia del Perú para siempre.